Bueno, vamos a dar inicio a esta charla de MAPA sobre análisis de los escenarios y análisis de los discursos. No te preocupes, Emma, ahora vamos a compartir la grabación. En este sentido, hoy vamos a estar exponiendo quienes somos integrantes del seminario optativo de Ciencia Política, del seminario de análisis de discurso político. Me van a acompañar Carolina del Rosario Fernández, que es profesora universitaria en Ciencia de la Comunicación Social de nuestra Casa de Estudios. También va a estar Walter Casero del Risco, que es magíster en Comunicación y Cultura de nuestra Casa de Estudios, es profesor universitario en Ciencia de la Comunicación y licenciado en Ciencia de la Comunicación también de nuestra querida facultad. También va a estar Gerardo Ariel del Vigo, que también es magíster en Comunicación y Cultura por nuestra facultad, profesor universitario en Ciencia de la Comunicación y licenciado en Ciencia de la Comunicación. Y también voy a estar yo, que ya Natalie me presentó, yo soy graduado de la casa. Y la idea, bueno, es dar algunas herramientas que tengan ustedes para hacer análisis del discurso político. Voy a compartir la pantalla, a ver. Cualquier cosa me dicen, si llega a haber algún problema con la pantalla. Bueno, vamos a hablar de análisis de escenarios y del discurso político. Primera idea, la gran mayoría de ustedes son estudiantes o profesionales de la ciencia política, están formados o tienen herramientas para hacer análisis político. El análisis del discurso político podemos decir que es un capítulo dentro de esa gran enciclopedia o ese gran libro que es el análisis político, ¿sí? La idea es que ustedes tengan una herramienta más cuando tengan que asesorar, ¿sí? A hacer asesoramiento político. Primera definición, quien hace marketing político, análisis de discurso político, el análisis de discurso político es descriptivo, el marketing político es de planificación y de ejecución. Pero tanto los quienes hacen análisis de discurso político, marketing político y obviamente el análisis político aportan, ¿sí?, a una dirigencia o a líderes de organizaciones que necesitan este asesoramiento. Entonces, nunca dejar de entender que la comunicación política, el discurso político, la asesoría política, ¿sí?, es una herramienta que tiene la dirigencia política para tomar las mejores decisiones. ¿Sí? Yo muchas veces escucho que se dice, no, tal espacio político tiene un problema de comunicación, y si uno indaga un poco más, quizá el problema que tiene no es meramente de comunicación, es un problema político. ¿Sí? Porque la dirigencia no se pone de acuerdo, porque hay internas partidarias, por infinidad de motivos, porque no tiene una cultura organizacional ese espacio. Entonces uno dice una cosa, otro dice otra, y claro, obviamente el discurso político va a fallar. Lo que se ve es el discurso o la comunicación política, pero no va a haber ningún genio, ninguna persona que tenga todas las credenciales en marketing político a solucionar un problema político. ¿Sí? Entonces, eso es la primera definición. El análisis político, obviamente, los actores políticos, quienes hacen política, hacen análisis político. Ya de por sí. Son personas con mucha experiencia y formadas en esto, que en su experiencia interiorizan categorías, interpretaciones, que obviamente que van a necesitar por ahí el asesoramiento, ¿sí?, de licenciado en ciencia política, de gente que hace marketing político, analista de discurso político, pero como una herramienta. Siempre entender que uno asesora, ¿sí? No va a ocupar el lugar de la política, a no ser que uno haga política, ¿sí? Que es distinto ya ahí. Ahí sí hay superposición de planos, de roles y demás. Entonces, vamos a lo que nos convoca ya, ¿sí? Para no perder tiempo. ¿Qué es el discurso político? Bueno, es un tipo de discurso.
es una tipología de discurso que opera, ¿sí?, desde las instituciones políticas, en el sistema democrático nuestro, de forma de gobierno democrática, republicana y federal, como es Argentina, son los partidos políticos los que están reconocidos por la Constitución como instituciones políticas. La definición que da un gran autor argentino, Eliseo Verón, es que el discurso político es un tipo de discurso que lo realizan los partidos políticos, y nosotros partimos de esa definición y después la vamos a ir complejizando un poquito más. Pero de arranque podemos decir que el discurso político es un tipo de discurso realizado, ¿sí?, por los partidos políticos y que se destina, se dirige a ciertos destinatarios o a los destinatarios a partir de una imagen que se construye de esos destinatarios, ¿sí? Que ahora vamos a ver, ¿sí?, que tiene una tripartición, ¿sí?, estos destinatarios. Esto es un poquito lo que decíamos antes de definir el discurso político. El análisis de discurso político no gira en el vacío, sino que gira orbitando alrededor del análisis político. Para hacer análisis político, 3 o 4 conceptos, retomo, que ustedes ya lo han visto en las materias de su carrera. Yo no vengo de la ciencia política, pero retomo estos conceptos que ustedes ven como en su gran mayoría como estudiantes de ciencia política o profesionales de ciencia política en el inicio de su carrera, ¿sí? La política, ¿sí?, como actividad gira en torno a las relaciones interpersonales, donde se da el poder político, donde se da las relaciones de influencia, ¿sí?, que es básicamente el discurso político gira en torno a, ¿sí?, esas relaciones de liderazgo, de persuasión. También el poder político se da a través de la amenaza, lo que se llama relaciones de poder. Y cuando hacemos análisis de discurso político, ¿sí?, estamos analizando una faceta de esa actividad que desarrollan organizaciones con proyectos políticos propios que disputan entre sí por el poder, organizaciones que tienen liderazgos, ¿sí?, con esos liderazgos que vamos a tener que interactuar como asesores. Bueno, considerar a las organizaciones como sistemas, como conjuntos de elementos, de personas con roles de conducción, de mandos medios, ¿sí?, de adherentes. Obviamente que esas organizaciones, que son un sistema en sí mismo, a su vez entablan relaciones con otras organizaciones, en lo que es el sistema político que incluye a su vez al gobierno, a los partidos políticos, a los sindicatos, a los grupos de interés. ¿Sí? Ya estamos teniendo una definición más realista, ¿no?, de la política, con esta definición por ahí no tan reduccionista como esa definición que veíamos de discurso político, como el discurso de los partidos políticos, que daba Verón, que es buena, pero que no es suficiente. Entonces, el análisis del sistema político, ¿sí?, no puede estar tampoco, ¿sí?, por fuera del análisis de la sociedad que va a operar sobre el sistema político, de la sociedad como sistema que opera sobre el sistema político, ¿sí?, en los condicionamientos que da la economía, la geografía, la cultura política, es decir, las creencias, valores de las personas, de una comunidad, de una sociedad en torno a la praxis política, ¿sí?, desconfianza, apatía, despolitización, alta politización. Bueno, va a depender mucho, ¿sí?, el sistema que estemos analizando en función de la sociedad en la que esté inserta, ¿sí? Son cuestiones de sentido común las que digo, no es nada nuevo lo que estoy diciendo, pero a uno le sirve para ir ya perfilando la exposición, ¿sí? Como dijimos, respecto a la política, ¿sí?, que vamos a hacer análisis, ¿sí?, sobre el discurso político, como un capitulito más dentro del análisis político. No dejar de considerar esas fuentes del poder, ¿sí?, que también trata la bibliografía de la ciencia política, Abel Medina, Julio Pinto, ¿sí? Cuando hablan de las fuentes del poder, Salas, cuando hablan de las fuentes del poder, ¿sí?, las 4 fuentes básicas, la fuente
militar, la económica, la religiosa y la política. Esto, ¿por qué lo menciono? Porque yo particularmente soy de la idea que el discurso político toma muchos préstamos del discurso religioso, y el análisis del discurso político no puede dejar de considerar lo que se debate en el ámbito del discurso religioso. Hay tantísimos préstamos que se han tomado. Hay un autor que es Bonín, Juan Eduardo Bonín, que ha escrito mucho sobre los préstamos del discurso político respecto al discurso religioso. ¿Sí? La idea de la reconciliación al fin de la dictadura argentina, que toma la multipartidaria, que era un esquema de partidos políticos que pedían el fin de la dictadura y la vuelta a la democracia, se apropian del concepto de reconciliación nacional que viene del equipo episcopal argentino, por ejemplo. ¿Sí? Y tantísimas, bueno, hoy tenemos, allá lo vamos a ver, pero el discurso de Milei, las fuerzas del cielo, claramente tiene préstamos del discurso religioso. Entonces, esta idea de fuentes de poder, ¿sí? Esta idea constelacional de las fuentes de poder, cómo van interaccionando, algunas complementándose, unas subordinando, en algunas situaciones subordinándose una fuente respecto a la otra, ¿sí? Cómo hoy el discurso político toma préstamo cosas del discurso religioso, cómo la política como fuente de poder con la religión como fuente de poder interactúan, ¿sí? Bueno, estamos hablando de análisis de escenario. Yo tomo este concepto de análisis de coyuntura que han trabajado algunos autores, no es lo que más me gusta, pero me parece que es interesante, por lo menos una herramienta que tenemos. El análisis de coyuntura se ha desarrollado del análisis que Marx hace del 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿sí? Algunos conceptos que acuña Marx en el 18 Brumario se toman para el análisis de coyuntura, ¿sí? El concepto de acontecimiento o hecho relevante para el analista desde su punto de vista, la idea de escenarios, ¿sí? ¿Dónde se da? ¿En qué escenario ocurre? ¿Sí? El fenómeno político o el hecho político, el acontecimiento, en el Parlamento, en la vía pública, en los sindicatos, ¿sí? En los barrios, en las universidades, donde se da. La idea de actor político como aquellas personas que actúan, que tienen un papel en esa trama política y social. Actores sociales con proyectos políticos. El concepto de relación de fuerza, ¿sí? Equilibrio de fuerza, relación de fuerza. El análisis del acontecimiento, ¿sí? Acontecimiento o análisis de coyuntura, teniendo en cuenta justamente esos conceptos que antes mencionamos, actores, acontecimientos y datos que se relacionan con la estructura social, podríamos decir, con el sistema social. ¿Sí? El punto de vista de la situación o de la coyuntura, del análisis de coyuntura, va a tener que ver con el rol o con la ubicación que tiene el actor que hace el análisis. Es una relación de dominancia, dominado, ¿sí? Y en función del análisis de coyuntura se define la estrategia y la táctica, el plan de acción, ¿sí? Los pasos dentro de la búsqueda de conquistar ese objetivo que es la toma de poder en tantísimas situaciones. ¿Vamos bien? En este punto le voy a ceder la palabra al magíster Casaro del Risco, que él nos va a dar las pautas de cómo inscribir el análisis del discurso en el esquema de comunicación contemporánea, ¿sí? Así que bueno, Walter, cedo la palabra. Bueno, hola a Sí, todos. perdón. Hola, Sí, Walter. Antes hola, de que arranques, ahí te hicieron una pregunta, Pedro, bibliografía acerca de la relación entre el discurso religioso y la política. Si hay, si tenés Juan alguna. Eduardo Bonín, ahora lo mando. Juan Eduardo Bonín, la génesis y el discurso religioso, no lo tengo acá, pero lo mando, sí. Dale. Busquen todos los libros de Juan Eduardo Bonín.
Gracias, disculpa, Walter. No, no pasa nada. No, está bueno y tal vez ahí vamos, los compañeros van dejando en los mensajes y para ordenarlos después, porque tal vez surjan otras preguntas y entonces referente a bibliografía y las podemos ir contestando para no interrumpir también a los otros compañeros. Bueno, ante todo esto, buenas noches. Estos espacios son muy interesantes. Es también todavía extraño porque uno no ve los rostros de a quién se está dirigiendo y es propio también de la época en la cual estamos ahora viviendo. Voy a ser muy conciso, lo más que se pueda, así que 10 minutos y a lo mucho, esperemos que sea menos. La parte que me toca a mí tiene que ver en este seminario, bueno, en el seminario y en esta charla, con este equipo de cátedra que integro, eh, con ciertas condiciones para pensar el discurso político contemporáneo, ¿no? Para empezar, decirles que cuando hablamos de contemporáneo no nos referimos al tiempo presente necesariamente, sino a un nuevo tiempo que vendría a funcionar después de la posmodernidad. Entonces, es muy importante, la cátedra tiene esa postura de trabajar esto dentro del tiempo contemporáneo con los condicionamientos sociotécnicos eh, que eso refiere. Entonces, bueno, brevemente, ¿no es cierto? Bueno, entendemos todos la modernidad como esta cuestión que camina desde la Ilustración eh, hasta más o menos los años 70, que es cuando empieza a darse como un quiebre, cambia en el mundo el sistema de producción y se viven estos 80s y 90s, siempre aclarando de un modo muy eh, en desfasaje, ¿no? En las sociedades industriales ocurre con mucha más potencia la posmodernidad y en otras sociedades no tan así, y esto se puede ver, sobre todo en Latinoamérica. Una cuestión que ya no se ve en el presente, porque la verdad que ahora sí, en el tiempo contemporáneo, todos evolucionamos de una manera mucho más pareja. Y esto funciona hasta que a partir de los 2000 estamos en otro sistema, ¿no es cierto? Que tiene que ver con, ustedes ya estarán sospechando, con la aparición de las nuevas tecnologías telemáticas, háblese de Internet, ¿no es cierto? Estamos en otra circunstancia, en otro tiempo, en otro momento. Es en estos últimos 20 años en los cuales la sociedad ha cambiado como nunca, ¿no? Con un vértigo nunca antes registrado, y eso ha generado que todos los discursos, el político, todo el publicitario, se vean permeados por estas lógicas que han dislocado la cultura y que la han desordenado y que, bueno, nada, es difícil todo tipo de narraciones, pero absolutamente todas. Y quiero poner un ejemplo muy burdo. Anoche estaba viendo, por circunstancias X, otra vez la película Joker, ¿no? Verán cómo le cuesta todavía al cine poder contar historias con los teléfonos de la gente en las manos, ¿no? O sea, es difícil, hay un desfasaje entre la vida real y la vida que es un relato, ¿no? Es complicado, ¿no es cierto? Bueno, la política también es complicada, todos los discursos se han acomplejizado. Le voy a pedir a Pedro que pasemos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá lo que hay es un pequeño resumito, lo que les advertir que esto es una cuestión muy por arriba. Acá verán estas tres eras, nosotros las dejamos muy en claras porque son muy importantes para el análisis y discurso, que son otra vez la era moderna, la posmoderna y la contemporánea. Como verán, en las dos primeras hay un tipo de semiosis, ¿no? Que es antropocéntrica, gira alrededor digamos, del hombre, ¿verdad? Hoy sí eso no corre más, hoy tenemos estos dispositivos no humanos como los bots, ¿no es cierto? Estamos en plena época cada vez avanza más la inteligencia artificial, así que es necesario pensar la semiosis, que es la generación de sentido desde dispositivos no humanos. Bueno, la mediatización también, muchísimo, ¿no? Como verán ahí, veremos una época moderna en la que teníamos una sociedad mediática, ¿no es cierto? Que leía diarios, que escuchaba radio, que veía televisión. Luego una época postmoderna donde se mediatiza la gente y digamos que ahora
ya no es una cuestión de que los medios son simplemente una interfaz, sino que eh, hay lecturas que dependen de la sociotécnica, ¿no es cierto? Y bueno, ahora vivimos ya en una sociedad, como dice el cuadro, hipermediatizada, ¿no? Que es una cuestión mucho más compleja, porque esto quiere decir que no es que han desaparecido los medios clásicos como la televisión o la radio, sino que conviven y hacen mucho más compleja este término hiper, esto de darnos esta idea de que una cosa está encima de otra, pero convive y ocurre todo a la vez, y entonces el hipertexto y las narraciones que empiezan en la radio, pero saltan a otra plataforma y luego a otra plataforma, y van complejizando, ¿no? En la época moderna teníamos, y en la posmoderna teníamos que los mensajes guardaban, conservaban su mismo sistema semiótico, o sea, el diario era, qué sé yo, el papel, ¿no es cierto? Y lo que uno podía ver en el papel, que es tinta, y el reflejo de la luz en él, ¿no? Bueno, esto ya no es así con las pantallas, ¿no? Entonces hay otro tipo de interacción desde lo sensible. Y esto es lo más importante, es la circulación de los actos conectivos. Queremos decir acá la circulación de los hechos, de las cosas que ocurren, de las noticias, de los discursos. Eh, Quiero decir, recordarán ustedes, hace unos, no sé, 10, 15 años todavía podíamos pensar en un debate político y que una vez terminado el debate político empezaba la bajada de línea, empezaban a capitalizarse lo dicho, empezaban a generarse los debates, qué es lo que dijo, ¿no es cierto? Bueno, hoy en día eso no ocurre más, ¿no? Eso ocurre muchísimo antes, ocurre durante el discurso, durante estos debates, e incluso antes de estos debates, ¿no? O sea, de ahí también el término hiper, ¿no? Está ocurriendo en el momento, a la vez y en múltiples plataformas, ¿no? Ya no es estos debates que se podían ver y después se discutían y aparecían las apropiaciones sobre lo dicho o lo que faltó de decir en un programa de televisión como el de Tenenbaum u otros más, ¿no? Entonces, aquí viene lo importante, que la circulación ya no es de modo descendente, ¿no? De los grandes medios hacia las audiencias, sino que ahora circula de modo horizontal, porque puede ser que una novedad se copie, se viralice en el networking y luego salte a los grandes medios y luego con la gran difusión sea atrapado, capturado, baja a los medios networking, baja, hay un nivel más que es el nivel underground, que es donde están todas estas mensajerías instantáneas como WhatsApp o Telegram, y son compartidos también. Es mucho más complejo porque la comunicación ahí está cifrada de punto a punto y no somos capaces de poder ver de modo masivo qué es lo que la gente está compartiendo y de qué modo. Así que es mucho más complejo poder estudiar estos alcances o estos rebotes, estos ecos que tienen los discursos políticos. Y en cuanto a la enunciación, bueno, como venía yo diciendo, antes teníamos este tipo de enunciación de instituciones a colectivos, ¿no es cierto? Y ahora ocurre que todos son enunciadores, ¿no? O sea, enuncian los colectivos, se enuncian los enunciatarios, todos están produciendo contenidos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y es más o menos esto que estoy yo mencionando ahora, ¿no es cierto? Estas tres eras otra vez, pero con distintas etapas de individualización, que es lo que hace mucho más compleja la política hoy en día, ¿no? En una época moderna teníamos un menor desfasaje, ¿no es cierto? Una mayor convergencia, sujetos mucho más parecidos, esto hacía mucho más fácil la comunicación eh, política. Eh, Luego en la época postmoderna hay como un desfasaje. ¿Por qué? Porque aparecen también galopante la individualidad, ¿verdad? Ahí encontramos las explicaciones a, qué sé yo, la contracultura en los 60 que en los 70 se diversifica, estos colectivos que uno puede encontrar como los mood, como los skinhead, como esto, ¿no? Cada vez la sociedad se vuelve mucho más compleja, es mucho más difícil llegar a los colectivos para cautivarlos, para hacerles ver nuestra postura. Y en la época contemporánea, bueno,
esto es muy complejo, ¿verdad? Porque ya estamos hablando de un nivel de personalización, o mejor dicho, un nivel de subjetividad que ya alcanza la personalización, ¿no? Y aquí hablamos sobre el concepto de burbujas, filtro, este concierto de Ali Pariser, ¿no? Que es esta cuestión que todos vivimos a diario, no sé, los invito a pensar brevemente cuando estamos en un medio de transporte y sin querer vemos el Instagram de otro pasajero y nos preguntamos cómo puede ser posible que en mi Instagram no vea contenidos pero ni medianamente parecidos, ¿no? O sea, pareciera que cada quien está en una burbuja, ¿no es cierto? Bueno, estas cajas de resonancia son las que hacen que sea cada vez más difícil que podamos oírnos o podamos ser tolerantes ante aquello que eh, no se parece a nosotros, ¿no? Eso acrecenta la polarización y bueno, ahí es donde estamos hoy, ¿no? En niveles de polarización nunca antes visto, ¿no? Una Francia que no puede salir de haber elegido ya 2 veces a Macron, sabiendo todos que Macron es un indeseable. Casi nadie quiere a Macron, pero sin embargo no hay otra opción, ¿no es cierto? Esta situación ocurre en Perú hace por lo menos, me atrevo a decir, unos 10 o 12 años. Un nivel de polarización que no permite que otra opción aparezca. Estamos a punto de ver la reelección de Trump, pareciera, ¿no? Bueno, y me parece que la Argentina no es ajena a esa lógica. Y brevemente ahí podemos ver también, ¿no es cierto?, tipos de sociedades, ¿no es cierto?, una sociedad de distinciones sociales que luego es arrasada por el hiperconsumo, que cada vez se consume más y más y más y somos arrastrados, no a comprar, sino a nosotros mismos configurarnos como entes de consumo, a ser consumidos y a consumir también. Y los sistemas de recomendación que aquí son fundamentales también, nosotros vemos esto con más detalle en la cátedra, en las clases, pero aquí simplemente los menciono. En esta época contemporánea, lo que los electores, ¿no es cierto?, tienen para ver en una época electoral es muy diverso, ¿no es cierto? Y estos sistemas de recomendación o sistemas publicitarios de cómo les llega un flyer de un candidato o de tienen básicamente audiencias que siguen siendo las mediáticas, vale decir la radio, la prensa, gráfica, pero otras 3 que son digitales, ¿no? Y ahí están así puestas como en resumen, que son las audiencias digitales por segmentos, ¿no es cierto? Por edad, rangos etarios, los públicos similares, es verdad, o sea, si yo veo cosas que eh, también las ve Pedro, es muy probable que a mí estos sistemas de recomendación me recomienden lo mismo. Esto pasa, y ustedes lo han visto mucho en YouTube, por ejemplo, ¿no? Pasa también en otras plataformas. Y luego está la algorítmica, ¿no? Que es la que también da mucho que hablar, ¿no es cierto? Funciona como estas pequeñas fórmulas que son procesadores fórmula que tienen ya una orden y que nos van recomendando las cosas en función del comportamiento que tenemos desde el mouse, desde el ratón, ¿no es cierto? Y por donde vamos picando, haciendo clic, ¿no es cierto? Y el machine learning, que es esta cuestión de que justamente la máquina va aprendiendo para saber qué es lo que nos tiene que ir recomendando. Y cierro con la siguiente diapositiva, creo que más abro preguntas que respuestas, pero me parece que es fundamental que se entienda, sobre todo si alguno de ustedes está arrancando a estudiar ciencias políticas, que no se puede estudiar ciencias políticas con visiones modernas o posmodernas. Es muy complejo y hay que tener esta visión, ¿no? Bueno, toda esta nueva ya no son tan nuevos, pero digamos, todos estos cambios han generado 3, digamos, problemas fundamentales. Son un montón, pero acá los tenemos agrupados en estas 3 problemáticas que son, digamos, las más significativas, importantes, o en todo caso engloban otras más, ¿no? Que son las fake news, la infocracia, ¿verdad?, que hackea a la democracia, ¿no? Porque la verdad que la realidad, que después de todo no es más que la representación simbólica de los hechos, ¿no es cierto? Cuando tiene rango de verdad o hay criterios para creerla, es cierta y ya está, ¿cierto? Y bueno, la crisis de la acción comunicativa también la indicamos ahí como esta cuestión de lo complejo y lo difícil que es que nos sentemos alrededor de la televisión a escuchar algo con paciencia, con silencio, ¿no es cierto? Es casi ya imposible, ¿no? Porque estos medios en los cuales estamos siempre eh, no conservan, ¿no?, una estructura de auditorio, ¿no? Estamos todos y no estamos, es muy, muy complejo, hay un semi-anonimato,
las redes sociales antes de redes sociales son medios, entonces hay un alto grado de interactividad que ya no hace que el individuo, ok, relegue y se vea representado por un político, ¿no? No, representado nada, presentado siempre, ¿no es cierto? A través de las redes sociales, viendo lo que quiero ver, posteando, dando un me gusta, también cancelando, participando, ¿no? Entonces, ahí tenemos esa otra problemática. Y, a ver, no sé, Pedro, si me parece que la problemática que está abajo está siendo cubierta por el anuncio este del compartido, ¿puede ser? Ahí va, bien, ¿no es cierto? Y el alto grado de polarización, por si alguno no lo vio, yo ya lo he mencionado también, ¿no es cierto? Una polarización que hace muy compleja la labor de un analista y de un asesor político, ¿no? Menuda tarea la que les toca a ustedes, la verdad que les deseo mucha suerte con ello. Y alrededor de esas tres problemáticas, voy cerrando, están estas nuevas tres manifestaciones que son las que sostienen esta problemática y tiene para rato, ¿no es cierto? Es una nueva ecología de medios, ¿no es cierto? Es esta visión de media ecology que en esta cátedra nosotros conservamos, es una visión que viene de los estudios de sociotécnica que generó en algún momento McLuhan, y que básicamente lo que dice es que vamos evolucionando según el sistema de medios en el cual estamos viviendo, ¿no? Luego también ahí tenemos las nuevas lógicas de consumo, ¿no es cierto? Son mucho más galopantes, ha quedado muy poco digamos, del sujeto social que se parece mucho, cada vez buscamos, ¿no es cierto?, ser distintos, nunca hubo tanta gente tatuada, entonces, ¿por qué pretender que, ¿no es cierto?, que la gente pueda parecerse y que los modos de parecerse sean los de la socialización misma, ¿no? Esto es Durkheim de bolsillo. Esa sociedad que Durkheim describía a finales del 19 está casi extinta, ¿no? Y para terminar, ¿no es cierto?, un nuevo régimen histórico, y esto es muy importante, quisiera dar ahí una resaltada a esto ya despidiéndome, que es un nuevo régimen que privilegia el presente, ¿no? Un nuevo régimen que privilegia la memoria a la historia, ¿no? Es como se va construyendo lo que burdamente los periodistas en la televisión hablan en términos de el relato, o la grieta, o como dicen los mileístas, ¿no? La batalla cultural que hemos perdido, ¿no? Esta cuestión que no se puede explicar. Esto tiene que ver con que vivimos en una época de memorias, ¿no? Y ya no tanto de historias, o sea, ustedes sabrán, las construcciones de memoria son las que pregnan, son las que quedan, y los discursos, sobre todo el político, se construye y se desarrolla sobre estas construcciones de memoria, ¿no? Así que bueno, yo más o menos cierro por ahí, espero haber sido conciso, estoy seguro que he generado más preguntas que respuestas, pero bueno, cualquier consulta que tengan para hacernos, está ahí la barrita de mensajes, así que bueno, a vuestro servicio. Bueno, espero que se escuche. Gracias, Walter. La verdad que no se puede arrancar a hablar de discurso político o de análisis de discurso político sin tener en cuenta el escenario contemporáneo, ¿sí?, de la comunicación, porque es ahí donde se inserta. Yo por ahí creo que son no tantas las preguntas que abre Walter, sino son más las guías de acción que nos habilitan esas reflexiones. No se puede no tener en cuenta, si queremos hacer análisis de discurso político, no se puede no tener en cuenta esta descripción que hace Walter, ¿sí? Porque es ahí donde se inserta la acción política y obviamente el análisis que vamos a tener que hacer al calor de la acción política. Para pulir un poco más el concepto de discurso político, dijimos, es el discurso que realizan, ¿sí?, ese tipo de discurso que realizan los actores políticos, vamos a decir actores políticos, incluyendo a los partidos políticos, como preveía Verón en la década del 80, y que está dirigido a un destinatario que dijimos que estaba escindido en tres, ¿sí? Cuando el enunciador político hace uso de la palabra, va a tener como destinatario al que comparte, aquel sector de la población que comparte las creencias, ese es el pro-destinatario, ese ya está convencido.
va a estar el contradestinatario, es decir, aquel que tiene una creencia inversa, es decir, el que opina totalmente distinto, que no lo vamos a convencer, ¿sí? El discurso político en algunos momentos se dirige al contradestinatario para hacer una advertencia, una sugerencia, una invitación, y un sector cada vez más grande, que corresponde a lo que se conoce en la opinión pública como el independiente, que es lo que Verón llamaba, ¿sí?, el paradestinatario, es aquel destinatario que tiene la creencia suspendida, decía Verón, aquel que hay que convencerlo, persuadirlo, que es cada vez más grande y más complejo, porque está atravesado por este proceso de ilusión que muy bien describía Walter. Obviamente en la campaña electoral el grueso, ¿sí?, del esfuerzo, todos los cañones se van a enfocar al paradestinatario. En los momentos de gestión o de gobierno, cuando el gobierno empieza a flaquear, bueno, la comunicación se va a dirigir fuertemente al predestinatario para que salga a bancar al gobierno, ¿sí? Entonces, estos conceptos del destinatario escindido en tres, que es complejo, ¿sí?, muy complejo, por eso el discurso político se dice que siempre está habitado por la voz del otro. Porque yo estoy hablándole a mi prodestinatario, pero respondiendo la crítica que me hizo el contradestinatario, ¿sí? O por él estoy hablando del paradestinatario, o mejor dicho, le estoy hablando al contradestinatario dándole una amenaza y el contradestinatario va a decir, ¿por qué amenaza a la población? No se va a dar aludido como que me está amenazando un sector determinado de la política, sino se va a escudar diciendo, ¿por qué este actor político amenaza a la población? ¿Sí? Bueno, hay que ser muy conscientes de esta complejidad en la destinación del discurso político para no cometer errores. ¿Sí? Para no cometer errores. Bueno, es un tipo de discurso político, a diferencia del discurso publicitario que le emiten las empresas de publicidad. El discurso publicitario se dirige a, ¿sí?, a un destinatario que es muy parecido al paradestinatario, que hay que convencer siempre, pero nunca en el discurso publicitario hay un contradestinatario. Nadie critica al que compra a la competencia. ¿Sí? Está prohibido en el discurso, es un pacto tácito. Ninguna marca se va a largar a insultar a los consumidores de la marca contraria, ¿sí?, porque va en contra de las lógicas del marketing. El discurso periodístico, en cambio, es un tipo de discurso que emiten los medios periodísticos a un destinatario que se asemeja al prodestinatario, es aquel que tiene una comunidad de creencia con el medio, que lee Página 12, que lee Clarín, que lee La Nación, ya tiene un marco interpretativo y va a seguir consumiendo ese medio. Entonces el medio lo que hace es reforzar la relación con ese destinatario, que es muy parecido al prodestinatario del discurso político. ¿Bien? Lo que hacemos desde el análisis del discurso político es describir el funcionamiento del tipo de discurso político utilizando herramientas que vienen desde la lingüística, desde la semiótica, desde la historia, la sociología, ¿sí?, de una manera, podríamos decir, cualitativa, un abordaje cualitativo. Somos intérpretes, interpretamos, ¿sí? Realizamos interpretaciones, mejor dicho, respecto a las interpretaciones que la gente hace en su vida cotidiana respecto a la marcha de gobierno, de la marcha de la economía, de la marcha del país, etc. Obviamente que los deseos del analista no tienen que teñir el análisis. La subjetividad del analista no tiene que teñir el análisis. Hay que tener un abordaje como los analistas políticos hacen, realista. ¿Sí? Aunque no me guste, la población está pensando tal cosa. Bueno, dijimos, los actores políticos que hacen el discurso político que vamos a analizar, no solamente son los partidos políticos, sino los credos, las asociaciones empresarias, las organizaciones sindicales, las empresas periodísticas. Este abordaje amplio del enunciador político, que no se reduce solamente a los partidos políticos, es una definición más propia de un proceso político amplio y de tener en cuenta el concepto de sistema político. Siempre va a haber una diferencia o un desfasaje, una sobreinterpretación, una
interpretación incorrecta, indeseada, no buscada por parte del destinatario, por parte del productor del discurso cuando llega al destinatario. Yo puedo tener las mejores intenciones si soy un enunciador político, pero en mi destinatario, un sector de los destinatarios van a tener la misma interpretación que yo quiero que se haga. Otros destinatarios van a tener una interpretación adversa a la que yo buscaba, y va a suceder frecuentemente, regularmente podríamos decir, una sobreinterpretación, una no interpretación, no entienden lo que digo, una interpretación, una sobreinterpretación, decíamos, bueno, desconfianza, che, ¿por qué me dice esto? ¿Qué me está queriendo esconder? ¿Sí? Una mala interpretación. Yo quise decir que la marcha del gobierno iba bien y encendí alarmas amarillas en la población. ¿No me entendieron? ¿Mm? Ahí pesa mucho el tono, el escenario, la situación, ¿sí? Las palabras utilizadas. Y obviamente cuando hablamos de discurso político, se apaga un poquito la lucecita que siempre se adjudicaba a la idea del individuo, del sujeto productor del discurso. Cuando hablamos de discurso político, ya le estamos dando apertura o ingreso a una idea de discurso político como esa red, como esa telaraña que existe en una sociedad, ¿sí? Que trasciende una situación comunicativa, que va generando un enlace, podríamos decir, o una interconexión con lo que ya se dijo y con lo que se va a decir a futuro. ¿Mm? Donde esa idea de red semiótica, o esa telaraña semiótica, opaca un poquito la idea del individuo como mero fuente, productor de los discursos o del mensaje de manera, ¿sí?, aislada, desde cero, ¿sí?, ex novo, ¿no?, podríamos decir. Bueno, obviamente el discurso político, la lucha política es una lucha por la mente y el corazón de las personas. Yo ya a partir de este momento quiero presentar a la profesora Carolina del Rosario Fernández, que va a darnos algunas pautas del vínculo que tiene el discurso, ¿sí?, con la ideología. El discurso no circula, ¿sí?, libre, suspendido en el aire, sino que está íntimamente relacionado con los procesos de creencia. Le Bueno, cedo buenas la palabra a tardes. Carolina. Gracias, Pedro. Buenas tardes a todos y a todas. Me sirve esto último que estaba diciendo Pedro para poder contextualizar un poco por qué nos parecía interesante traer esta relación, ¿no?, entre el discurso y la ideología para la capacitación de hoy. Un poco, quizás esta parte va a ser un poco más teórico-metodológica, porque bueno, un poco también es la idea de estos talleres que ustedes puedan adquirir herramientas después a futuro como asesores o como analistas. Entonces quizás se torne un poco más denso, pero que no, vamos a hacer lo posible para que no. Y bueno, entonces decía que lo primero que es interesante pensar es que el análisis del discurso político, pensar estos abordajes, estos encuadres teóricos que les trajimos para hoy, como puertas de acceso, ¿no? Y en cualquier encuadre o en cualquier abordaje teórico que uno tome o desde el cual se posicione para realizar un análisis, necesariamente va a estar presente la ideología, ¿sí? Porque la ideología es algo a lo que no podemos escapar y que está presente en todos los actos de significación de nuestra vida cotidiana, cuanto más en el discurso político. Entonces, lo primero que me parecía interesante pensar, señalar, es que la politicidad, cuando pensamos en términos de análisis del discurso, no se da necesariamente en el habla o en la estructura de la lengua, sino que se da en una situación concreta de enunciación. Ahora lo vamos a ver mejor en un cuadrito como para que les quede más sistematizado, pero digo, la teoría materialista de los discursos, que fue desarrollada por lo que conocemos como la escuela francesa del análisis del discurso, específicamente por un autor que se llamó Michel Pechet, que retoma los postulados de otro autor, Louis Althusser, que fue quien, de manera más acabada,
intentó pensar en una teoría de la ideología desde un enfoque materialista. Bueno, decía, ¿no? Pensar que la teoría materialista de los discursos desarrollada por Piaget nos permite abordar el vínculo entre el funcionamiento de una estructura. Para Piaget, la ideología es una estructura que a la vez también funciona como estructura y como funcionamiento, es decir, que se hace visible en sus efectos. No vamos a ver o a encontrar materializada la ideología, sino a través de sus efectos. Entonces, por eso pusimos ahí en la primera filmina que podemos pensar como en una situación de analogía el funcionamiento del inconsciente en la estructura de la psiquis humana con esta estructura de la ideología. Cuando hablamos de ideología, esto es importante, no estamos hablando de las ideologías, podemos decir con minúscula, ¿no? Como las ideologías, como lo que podemos pensar como una adhesión político-partidaria, sino como la ideología, como esto que decíamos recién, que es un funcionamiento que atraviesa todas nuestras prácticas y todos los espacios. Y para pensarla también desde una cuestión de los procesos de sentido, de cómo otorgamos sentido de manera inconsciente. Por eso es interesante pensarlo también desde los aportes que hace el psicoanálisis. Entonces, decía, ¿no? Para identificar mediante el análisis cómo las formaciones ideológicas se hacen visibles mediante o a través de las formaciones discursivas. ¿Sí? Cuando analizamos el discurso estamos haciendo eso, tratando de, podemos pensar como en un gesto de ruptura con la ideología que nos atraviesa permanentemente, para poder identificar qué hay detrás de eso que se está diciendo, qué hay detrás de ese discurso que estamos analizando o que estamos escuchando. Entonces, toda formación discursiva depende de condiciones de producción específicas que pueden identificarse en una cierta relación de puestos en el interior de un instrumento ideológico inscripto en una relación de clases. ¿Cómo podemos traducir esto? Bueno, el discurso no escapa, va a decir Piaget, a la lucha de clases. La lucha de clases se da también, o específicamente, o con mucha preponderancia en el terreno de lo discursivo. Te pido, Pedro, si pasás a la siguiente filmina. Bueno, y acá está el cuadrito que les decía recién, que un poco, bueno, lo que intentamos fue que les quede como más sistematizado todo esto, porque entendemos que son por ahí conceptos más complejos. Este autor lo que va a intentar es generar o formular una teoría sobre la discursividad, ¿sí? Trayendo estos aportes sobre la ideología. Entonces, lo que va a decir es que encontramos en un determinado momento histórico, en una determinada coyuntura, un tiempo y espacio específicos, que lo va a denominar como una formación social, encontramos distintas formaciones ideológicas. Las formaciones ideológicas las podemos entender, como decíamos recién, como estas posiciones políticas, ¿sí? Determinadas por las condiciones materiales de existencia, es decir, que no son individuales, y que mantienen relaciones antagónicas de alianza o de dominación. ¿Sí? Al interior de cada formación ideológica vamos a poder identificar, o sea, ¿cómo identificamos estas formaciones ideológicas? Bueno, en las formaciones discursivas, cuando esas formaciones ideológicas cristalizan en un discurso. Entonces, en esa operación decíamos que lo interesante de este encuadre teórico que ofrece el materialismo es que podamos pensar o podamos romper con esta idea de que los discursos son algo natural o algo transparente. Romper con la idea de transparencia del lenguaje. ¿Sí? Eso es lo que propone este enfoque. ¿Y dónde vemos eso? ¿Cuál sería este gesto de lectura que propone este autor? Bueno, en las operaciones discursivas, mediante las que uno le designa una situación específica de enunciación, sentido una palabra, es decir, las palabras no tienen un sentido per se, sino que ese sentido se le otorga en una situación de enunciación concreta. Cuando nosotros decimos pueblo, no es lo mismo escuchar la palabra pueblo en un enunciador de
peronista, por ejemplo acá en Argentina, o en un enunciador, bueno, o encontramos otras palabras, quizá la palabra pueblo no aparece justamente el objeto discursivo, pueblo no aparece en otro tipo de discursos, como por ejemplo el discurso neoliberal, ¿sí? Si alguien se pierde con algo, si voy muy rápido, si me quieren hacer una pregunta, no interrumpan tranquilos. Entonces, bueno, esta teoría de los discursos retoma justamente por esto por esto decía al principio que me servía el cierre que dio Pedro, porque retoma elementos de la historia, de la psicología, como venía diciendo, y también de la lingüística. Eso es como la base para poder entender este funcionamiento del que vengo hablando, ¿no? La relación entre el sujeto y los elementos extralingüísticos. Es decir, ningún discurso se produce porque sí, o por generación espontánea, podemos decir, sino que está necesariamente atravesado por discursos previos, necesariamente también va a condicionar los discursos posteriores, y además por la situación, ¿sí? Esto tiene que ver con lo que hablábamos de la formación social, o sea, el contexto en el que es pronunciado, el lugar, el país, no es lo mismo, aunque haya un mismo objeto discursivo, esto que decíamos recién, por ejemplo, de la palabra pueblo o la palabra casta, que hoy está muy utilizada en el discurso del oficialismo, del presidente de la nación. Bueno, esos objetos discursivos, esas palabras, tienen un significado particular en un momento histórico, ¿sí? Que puede ser distinto de otro, en un tiempo, en un espacio específicos, y esas condiciones cuando nosotros analizamos tienen que estar presentes. O sea, eso es importante que lo tengamos siempre en cuenta cuando analizamos el discurso. Así como también, bueno, obviamente las relaciones de poder, ¿no? La posición del sujeto que enuncia, quién es esa persona que está hablando, cómo se para ante su audiencia, ¿sí? A quiénes se está dirigiendo, bueno, todo esto que explicaba Pedro recién. Vuelvo. Te pido, Pedro, si pasás de nuevo. Ay, no te estoy viendo, perdón. Ahí está. Entonces, decíamos que las formaciones discursivas son estas posiciones, ¿no? Ideológico-políticas que se organizan en formaciones, ¿sí? Las formaciones ideológicas pueden tener relaciones de alianza o de enfrentamiento o de dominación. Ahí es donde podemos pensar en esta lucha, es decir, los discursos, no es que hay un discurso hegemónico o un discurso dominante, no, siempre están en tensión, ¿sí? Por eso podemos afirmar que existen quizá al interior de una misma formación ideológica, más de una formación discursiva. Y ahí pusimos el ejemplo del significante casta. Nos pareció interesante traer un ejemplo que surgió de una estudiante que tuvimos este cuatrimestre en el seminario, en el que ella analoga, creo que está en la filmina siguiente, en realidad no lo analoga ella, sino que aparece este objeto discursivo casta, como refería recién, en dos enunciadores distintos, ¿no? Leo las citas. Dice, una ley tiene como norte volver a abrazar el modelo de la libertad, inspirado en las ideas de Alberdi, en la generación del 37, que viene a liberar la fuerza productiva de los argentinos, a devolver libertades, a terminar con los privilegios y los negociados de la casta. Esto es un fragmento del discurso de apertura de sesiones de Javier Milei. Y después en el otro fragmento que pueden leer, dice, por desgracia, una vez más, en el acuerdo con el Partido Popular, a la hora de cerrar la puerta a los ciudadanos y poder decidir, las élites, las cúpulas del PSOE, vuelven a demostrar que están con la casta y contra la gente. Entonces ahí vemos cómo un mismo objeto discursivo remite a formaciones ideológicas antagónicas, podríamos decir. Me pareció interesante traer aparte un aporte también de una de las estudiantes, porque la realidad es que las producciones, todos los cuatrimestres son muy buenas, y el análisis del discurso es una herramienta muy valiosa cuando hacemos asesoría o cuando nos interesa trabajar en la comunicación política. Por eso también un poco pensar desde qué lugar, desde qué abordajes teórico-metodológicos podemos pensar el análisis del discurso, ¿no? Como una herramienta concreta, como
que nos puede servir, esto que, bueno, que bien decían mis compañeros, cuando hacemos comunicación política, cuando nos interesa trabajar en esta rama. Bueno, para ir cerrando, las formaciones discursivas son entonces, como decíamos, el modo, la práctica en que se materializan las reglas de aquello que puede o no ser dicho en una formación social dada. Esto que decía, ¿no? Lo van a ver ahora un poco más en profundidad, pero esto, no se puede decir todo en cualquier momento, y ese se puede o no se puede, esos filtros, podríamos decir, están determinados por condiciones históricas, sociales, materiales, económicas, políticas. Entonces, tener en cuenta todos estos elementos a la hora de hacer análisis es muy necesario, porque si no estamos dejando de lado a una cuestión central, que es cómo estos elementos intervienen en la elaboración de esos discursos. Creo que estamos. No me acuerdo si hay... No, bueno, y esto ya como a modo de cierre. Pensar también cuando no estamos quizás en el rol de analistas y de la producción de un discurso ajeno, sino de asesores. Bueno, cómo lograr que nuestro discurso sea efectivo, sea eficaz para interpelar a la mayor parte del electorado y para poder también recoger las demandas de ese electorado, es decir, esto que hablábamos del gesto de lectura, ¿no? ¿Qué está pidiendo el electorado o cómo puedo hacer que mi discurso sea realmente eficaz y llegue a la mayor parte de la población? Bueno. Muy bien. A ver, vamos a saltar algunas cositas y le damos la palabra al licenciado Gerardo Del Vigo, ¿sí? Para terminar de complementar este abordaje respecto al discurso, la ideología, ¿sí? En tanto hechos sociales. Bien, buenas noches a todos, muchas gracias por venir. Bueno, es una manera más metafórica. ¿Se escucha bien? Espectacular. Perfecto. Pues esto de la tecnología, como quien diría, adaptarse a la edad contemporánea, ya ni para Posmo nos da. En fin, un poquito como estuvieron trabajando Pedro, Carolina, Walter y también, bueno, Leonel Ortega, que es un colega nuestro también, que trabaja mucho en la CLO, se habrán dado cuenta que en cuanto al análisis del discurso y esta cuestión de cómo estructurar lo político, dentro de la UBA tenemos una perspectiva muy, si se quiere, francófona. Dentro de que, bueno, por un lado también es un poco la gran tradición de la semiótica. Nosotros que venimos de ciencia de la comunicación, tenemos un bagaje muy fuerte del análisis de lo discursivo, en tanto una palabra muy clave, que más o menos ya la estuvimos tratando acá y que quienes nos hayan visto en clase saben que les hinchamos mucho con esto. Relación. Siempre hay una relación entre los discursos. Por eso, volver a traer no solo el análisis del discurso político, sino el análisis del discurso en general, para pensarlo como una interdisciplina. No nos podemos quedar solamente desde el análisis político en tanto ciencia política, sino también animarse, ya sea desde una carrera, desde como analista político, pero también como investigador de lo social, que es otra punta que tiene también acá la Universidad de Buenos Aires, un poco difícil, pero una punta al fin. Tiene que ver con la cuestión de poder aproximarse a otras disciplinas, tanto la sociología, la comunicación, la antropología misma, para poder abordar a través de diferentes disciplinas este mismo fenómeno político. Por eso traemos a Marc Angenot, que en realidad está hablando de la teoría del discurso social, esta cuestión de que hay un diálogo entre discursos en una época, en un momento determinado, y a ese periodo histórico en el cual se da un régimen de lo que se puede decir, lo que no se puede decir, lo va a llamar hegemonía discursiva. Yo no sé si en el CBC, si ya pasaron los CBC, si ya han leído algo de Marx o de Gramsci, sabrán que el término hegemonía dentro del marxismo está más
ubicado en una posición de una relación de un sector dominante sobre otro. En este caso, Marc Angenotte toma hegemonía para dictaminar un estado de las cosas en un momento determinado, como un espíritu de época. Entonces va a pensar que si hay un periodo histórico, va a haber una propia configuración discursiva, que esos discursos son generados en ciertas partes de la cultura que permiten justamente decir ciertas cosas y otras no. Ya lo vimos con Carolina con las formaciones discursivas, ya lo vimos con Walter, respecto a cómo pasamos de una era moderna, una era posmoderna, a un tiempo contemporáneo en el que todos enunciamos, ya se rompe una forma de producir la discursividad. Y que justamente ese discurso social es el campo de interacciones de los temas y las maneras donde se construye este, este espíritu, esta relación, este régimen de lo decible. Por lo tanto, hablamos de un diálogo entre discursos, pero no es un diálogo que es en igualdad de discursos. La palabra del presidente va a tener un peso mayor que la palabra, por ejemplo, de un opositor, ya por la investidura del presidente, por ejemplo. O puede ser que haya un contexto histórico de ilegitimidad de algún partido político que haga que el mismo discurso pronunciado por otro partido opositor tenga un mayor peso ideológico, un mayor peso social. Pasemos, por favor, Pedro, a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué es el discurso social? Como lo vemos a Angenotte a la derecha de la imagen creo que está, pues el despejado todavía está vivo, pues también es eso, una cuestión al margen, esta cuestión de, hablamos de autores, pero también está bueno ver las caras, ver los nombres, porque antes que autores son personas. Entonces, ¿qué es el discurso social? Es todo lo que se dice y lo que se escribe en un estado de sociedad, y por tanto si se imprime en cualquier tipo de medio. Hoy podemos decir que un tweet es parte del discurso social, un meme es parte del discurso social, porque hay reglas de encadenamientos que nos permiten reconocer como productores, como consumidores, como prosumidores, sujetos que pueden decodificar estos discursos y tomar una posición o sentirse interpelados, ya sea como un contradestinatario, un paradestinatario o un prodestinatario, que es un poquito lo que venía trayendo Pedro en el contexto de, bueno, si estamos con un momento histórico en el cual hay una estructura que contiene toda una serie de discursos que están disputándose esa primacía del sentido, nos lleva también a pensar que si hay un discurso social, el discurso es un hecho social. Y esta es una propuesta metodológica de Marc Angenotte respecto de cómo abordar ya no solo lo social desde lo sujeto, porque esta cuestión del análisis político a veces queda en el sujeto, y el análisis del discurso prescinde del sujeto en sí para concentrarse en posiciones más abstractas. Hablamos de enunciador, de enunciatario, es decir, de lo que se representa a través de lo dicho. O cómo en un momento histórico diferentes actores políticos de diferentes contextos, diferentes estados, pueden estar teniendo una misma estructura discursiva. Como por ejemplo, hay alumnas que han trabajado respecto de los discursos de ascenso al poder de Adolf Hitler en cuanto a la relación del término pueblo, que si uno ve, por ejemplo, obras como Perón o Muerte, de Silvia Sigal y Eliseo Verón, que trata de reconstruir la lógica discursiva del peronismo, va a encontrar que hay un modelo similar respecto a la construcción de cómo el, el político se pone en el lugar del pueblo, representando al pueblo ya no como un sujeto, sino como una figura de enunciación. Esto como para más o menos ir viendo que no solo lo discursivo, sino lo que se dice sobre lo discursivo. Entonces, esta división de campos va a hacer que los discursos también queden incluidos en determinados géneros o un sistema de reglas que es mucho más complejo. Pasamos, por favor, Pedro. Gracias. Volviendo entonces a la cuestión de la hegemonía discursiva, se trata también de una hegemonía cultural que contiene a todos esos discursos y que va a tener una serie de reglas de lo que llamaremos estado de discurso. Pedro, te pido que pases por favor de nuevo. Gracias. Entonces, ¿qué es el estado de discurso? El estado de discurso es justamente cómo esos discursos entran en acción.
¿Cómo se emiten esos discursos? Porque un discurso, además de ser una unidad transoracional, se trata también de un discurso que está en relación con otros discursos, pero que a su vez tienen condiciones de producción y condiciones de reconocimiento. Lo que se dice en una época puede ser el cimiento para un futuro discurso, así como ese nuevo discurso va a posibilitar que se hagan discursos mucho más diferentes a futuro. ¿Hasta acá se entiende? Si no, pregunten. Entonces, el discurso para Angenot, el estado de discurso va a comprender, por un lado, una lengua legítima. Si estamos en Argentina, la lengua legítima es el español, o también llamado castellano. Hay una disputa al respecto. Pero, por ejemplo, en Paraguay puede ser tanto en español como en guaraní. En lo que sería también lo que es la tópica, los lugares comunes, lo que sería el uso de refranes, eslóganes, que están atados a una época en particular. Respecto a lo que sería el elemento de la gnoseología, que son las reglas de la función cognitiva del discurso, tiene que ver también en cómo hay una herramienta gramática, un modo de enunciar esos discursos, del decir, que, por supuesto, aquí no se dice vosotros, pero hace 150 años el vosotros también era una parte de, del lenguaje o del estado de discurso en lo que era, bueno, las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los fetiches y tabúes que son, bueno, de lo que se puede hablar, de lo que no se puede hablar, esta cuestión de, bueno, si se va a tomar determinado tema en determinado contexto, el etnocentrismo y el egocentrismo que está atado también a la lengua legítima, y esta cuestión que decíamos, bueno, si hay un discurso que lo dice el presidente, ya tiene la legitimidad institucional en ese caso. Y que también este estado de discursos transmite patos, estados de ánimo, eh, está buscando infligir emociones o despertar ciertas pasiones tristes, como mencionamos también en otros trabajos de la cursada. Y bueno, lo que sería después el sistema topológico, que son los géneros y estilos, que tiene que ver esta cuestión del discurso publicitario, el discurso político, el discurso periodístico, podríamos decir hoy, que en el caso de Marc Angenot, él lo que toma es una unidad de análisis llamada sociograma, que el sociograma en realidad es como se denomina un término cuando hace de nexo, de nodo, sobre una multitud de discursos que vienen de distintas fuentes. Es decir, por ejemplo, el término casta. El término casta dentro del contexto histórico puede estar más relacionado con las castas de la India. Dentro del contexto político contemporáneo podemos asociarlo ya desde un discurso legitimado por el presidente como por un tuit de una cuenta fake en un contexto muy particular. Pero ahí ya estamos remitiendo ya a distintos tipos de género y estilo, incluso del propio discurso. No es lo mismo un discurso presidencial, un discurso oficial, que la publicación de este discurso en otro medio, ya que corresponde también a otras limitaciones, no solo los caracteres, sino el tipo de destinatario que tiene ese discurso. Y para ir más o menos cerrando esta cuestión de cómo podemos aproximarnos al análisis discursivo, pero te pido que pases de nuevo, por favor. Está el arsenal argumentativo, porque hasta ahora Marc Angenot se valía también de lo que es la sociolingüística, pero sobre todo de la retórica. ¿Cómo varía la argumentación a partir de la variación en el tiempo? Y que justamente cada hegemonía discursiva, cada época, presenta distintos recursos argumentativos que, si se quiere, incluso estilos, que si quieres una estrategia discursiva eh, más lo que sería más tecnocrática, hoy está dentro de, de ya una estrategia casi estándar de cómo producir discursos políticos. Ya directamente obviando, por ejemplo, al contradestinatario y ocultándolo a través de algún tipo de agresión, que eso también es otra forma de estilo. Entonces, por un lado, hay una propuesta más metodológica de poder analizar
todo un contexto macro en un momento determinado y a través de todos los medios posibles, lo cual, sabemos que como investigadores, es una tarea que no alcanza con un solo investigador, pero se puede ir trabajando a poco y por partes. Y una dificultad que tiene también esta teoría es cómo pensar la noción de hegemonía, porque se supone que si la hegemonía contiene todo, dentro de una época, entonces no se podría romper. Pero siempre hay elementos emergentes, y siempre es cuestión de contextos. Así que más o menos, como para tener una idea de cómo abordar de vuelta lo social, y dentro de lo social, lo político y el discurso político, podemos tomarlo por este lado. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Gera. No sé si hay alguna consulta, alguna duda. A ver. ¿Tienen alguna duda, consulta? ¿Están ahí? Bueno, sí, están los participantes. Queríamos interactuar un poco, si no tienen dudas o consultas, quieren, a ver, en el chat hay alguna pregunta. A ver, recién estoy viéndolo. Hola, ¿cómo están? ¿Puedo hacer Sí, una hola. consulta? Sí, dale. ¿Cómo están? Sobre lo que estábamos viendo recién, no entendí cuál sería sí, por qué sería complicado analizar la hegemonía en el último sentido que estaban explicando en cuanto al el análisis de la retórica. Sí, ¿cómo estás, Selena? Ahí justo se me fue el video, pero la complicación tiene que ver más no tanto con la retórica, sino con una cuestión más, si se quiere, de más material. Porque imagínate que si queremos analizar qué sucede con el sociograma casta durante la campaña presidencial, si se quiere, durante la evolución del Partido Libertario a la libertad, a la libertad avanza, hasta las últimas elecciones presidenciales, tendrías que tomar, por un lado, no solo los discursos oficiales, tendrías que tomar las plataformas de los partidos, tendrías que tomar qué se dijo en determinadas redes sociales, qué se dijo en televisión, es decir, es un trabajo que se puede hacer, pero también qué se dijo, por ejemplo, desde el humor, no solo desde lo político. También qué se dijo, por ejemplo, en convenciones de manga y anime. Digo que uno puede decir, oh, pero estamos hablando de entretenimiento, es algo totalmente alejado. Y sin embargo, gran parte de la carrera de Javier Milei despega por ese lado. Digo, como poder se puede hacer, pero no es una tarea muy fácil para investigar y tampoco para contar con fondos de investigación. Claro. Digo, Va por lo abarcativo. viene más por el lado de los recursos en sí. Y por una cuestión de tratar de abarcar toda una época que por ahí uno no termina de llegar. Digo, si Sí, o te sea, es más parece. por la Sí, extensión de análisis que hay que hacer, más que porque sea difícil en sí, no exactamente. como Y después, tareas, sino por... ujú, sí. Y con el tema de la hegemonía, tiene que ver también con esta cuestión justamente, a la hora de investigar, el primer gran obstáculo epistemológico que tenemos es nuestra opinión. Ujú. Entonces, por un lado nuestra opinión y después nuestra formación académica también, porque es bueno, no, sí, yo ya vengo con teoría política y pienso que este fenómeno político está estructurado de este lado. Es ahí donde poder trabajar desde otras disciplinas te puede dar una pauta para darle otra forma al fenómeno o encontrar otra vuelta. Por eso insistimos con esta cuestión de que no es solo análisis político, pero tampoco es solo análisis del discurso, sino que por una distinción analítica nosotros lo separamos, pero en realidad todo esto se está dando en todo momento. Bien. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Alguna consulta más?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Y hablando en cuanto al respecto del discurso de Javier Milei, retóricamente, ¿dónde se encontraría o hacia dónde apunta? Juan, mirá, ¿querés que veamos algunos ejemplos? Tenemos hecho un pequeño análisis en el nivel práctico de Javier Milei. Sí, perfecto. ¿Sí? Si les parece, a ver, compartan un poquito la pantalla y justo teníamos esa parte, la tenemos ahora, la tenemos guardada porque, a ver, espero que se vea, avísenme si no se ve. Miren, esto, nosotros, la materia que damos, el seminario optativo de análisis de curso político, el primer curso que dimos fue en 2020, el primer cuatrimestre lo damos siempre. En 2020 la carrera de ciencia política. Todos los primeros cuatrimestres estamos ofertando, logramos que se oferte este seminario. Primero fue en 2020, ya en 2021 esto fue una elaboración, un análisis que hace una estudiante muy interesante del discurso en Parque Lezama. Es un cierre de campaña del 21, donde la Libertad Avanza saca tercer puesto, tiene un 14%, 16%, no recuerdo bien, en la Ciudad de Buenos Aires, por el cual entra Milei y Villarroel a la Cámara de Diputados. Nosotros ya nos llamaba la atención, ¿sí?, que era una formación discursiva o una formación ideológica que estaba agazapada, que había desaparecido del discurso político argentino en la década de los 90, estaba en los 80, fue una tercera fuerza la que lo llevó adelante, la UCD. Luego, cuando gana Menem, absorbe esa tercera fuerza en el esquema del bipartidismo. Como ha pasado tantas veces, las terceras fuerzas son absorbidas por esos dos gendarmes, esos dos patobicas que hay en la puerta de entrada del sistema político argentino, que era el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical. Bueno, con la UCD pasó lo mismo. Luego hace una alianza discursiva el justicialismo en los 90 es una alianza de formaciones ideológicas que se hace con el liberalismo o neoliberalismo. Luego hay una etapa donde entra en crisis, donde el Partido Justicialista empieza a tejer una alianza con otra formación ideológica, que es la neodesarrollista. Esto es Dual de 99. Y queda en el partido de Cavallo, nueva dirigencia, que es tercera fuerza en Argentina, quedó absorbido en esa tercera fuerza y después entró en declive en el 2001 con la asunción de Cavallo como ministro de Economía. No había reaparecido hasta estos momentos pre-pandemia, y en la pandemia se cataliza mucho la circulación de esta formación ideológica liberal. No perdamos de vista que la conformación de la Libertad Avanza en el 23 es una alianza, según entendemos nosotros, de dos formaciones ideológicas. Una es la narcolibertaria en alianza con elementos de un nacionalismo que es el que intenta entroncar o encabezar Villarroel, que tejen una alianza planteando un adversario, un enemigo común, que es el socialismo. ¿Sí? La izquierda, los zurdos. Así, digo textualmente como lo dicen ellos. Pero hay una alianza de formaciones ideológicas. Esto es la primera definición que podemos tomar. ¿Sí? A su vez, Javier Milei, en su estrategia discursiva, toma o se arroba, se apropia la idea de ser el depositario del saber. Él es una persona que no viene a la política, se presenta así, que es el depositario de un saber científico, neutral, que es la economía. ¿Se sabe o no se sabe? Si se sabe, evidentemente el economista tiene que ser anarcolibertario, ¿sí? Y desde esa posición él describe la realidad argentina,
como tiene el conocimiento, es descriptivo, más analítico, porque él es el depositario del saber técnico, e inexorablemente no te habla de lo que va a hacer, sino que establece las grandes bases, ajustar el gasto público, ¿sí? Dolarizar, ¿sí? Eliminar impuestos. Y la faceta valorativa viene a corolario de esa descripción y de ese análisis técnico que él hace. Descripción de la realidad, análisis técnico de la economía, un único camino como solución, y la cuestión valorativa. ¿Es una inmundicia la política o hay que volver a las bases fundamentales de la República? Éramos una potencia, ahora no somos más. ¿Cómo puede suceder? ¿Sí? Podemos ser un país muy rico si nos abrimos al mundo, etcétera, etcétera. Esa es la estrategia macro discursiva de él. Descripción, análisis de la idea del saber, no hablar mucho de lo que se va a hacer, o por lo menos así llegó al gobierno, descripción, saber técnico, la parte propositiva se quita un poquito de fuerza y lo valorativo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Esa es parte de la estrategia discursiva que eligió Milei. ¿Sí? ¿Vamos bien? Obviamente una cosa es antes de llegar al gobierno y luego a la llegada del gobierno. ¿Sí? Hoy en el gobierno lo que podemos ver que hay, el ritmo del gobierno se maneja mucho en torno a las discusiones económicas del equipo de gobierno, con la característica que el presidente es economista. Pero la discusión económica, como buen gobierno, con una impronta fuerte en la idea del saber técnico, ¿sí? Como depositario del saber técnico, estamos diciendo que la interna económica del equipo económico es muy fuerte, y ahí podemos ver que se solapan dos tácticas, podríamos decir. Una es la táctica tecnocrática, eso es Sturzenegger, ¿sí? Tipo que va a desregular el Estado, la economía, que plantea leyes, la ley bases es eso. Y después otra táctica discursiva que es la táctica, podríamos decir, de la parte de Caputo, que es más descriptiva, hace eje en lo descriptivo, ¿sí? Fuertemente. Y en lo programático, obviamente. La de Sturzenegger, decíamos, es fuertemente tecnocrática, ¿sí? Porque no es ideológico, es si se hace un abordaje técnico de la legislación argentina, evidentemente hay que derogar leyes, desregular, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, esto es lo que, si vos me decís a grandes rasgos, cómo yo haría cómo encararía el análisis de Milei. Una cosita, a ver, en 2021, fíjense, este fue el cierre de campaña, ¿sí? ¿Cómo habría los primeros fragmentos del discurso? Bueno, almas libres que no se han doblegado ante la maldita corporación política y luchan de pie por una Argentina justa y libre. ¡Viva la libertad, carajo! Almas libres que no se han doblegado ante la maldita corporación política y que lucha de pie por una Argentina. Bueno, ¿sí? Este es el mensaje dirigido a los destinatarios directos, al prodestinatario, ¿sí? Enuncia con eslogan. Y acá teje un interdiscurso, un paralelismo con el lema peronista de la Argentina justa, libre y soberana. ¿Sí? Fíjense lo interesante Tengo una de la consulta. estrategia de Milei. Sí. Sí, cuando dice el mensaje está dirigido a los destinatarios directos, pero haciendo este interdiscurso con el lema peronista, ¿no se trata también de atrapar a los paradestinatarios, aquellos que están por fuera del círculo de Milei? Obvio, es así, claro que sí. ¿Sí? Estaba en campaña en ese momento. ¿Sí? El peronismo de la capital, siempre muy debilitado. ¿Sí? Hay un sector peronista que no se siente representado por el Partido Justicialista, 3, 4, 5 puntos del electorado, siempre
en ese momento Milei tenía que encontrar, ¿sí?, su nicho electoral. Se estaba probando. Y evidentemente, ¿sí?, era apetecible esos 3, 4 puntos de peronistas que hoy no están votando con el Partido Justicialista. Fijémonos cómo se han distribuido los roles Milei y Villarroel. Villarroel está intentando tocar esa fibra neoperonista, ¿sí? Hablando en contra de la Francia imperial, del avasallamiento de la soberanía argentina, de la reivindicación de las Fuerzas Armadas como espacio central, ¿sí?, en la defensa de la nación, ¿sí?, sus reuniones con sindicatos, su encolumnamiento con algunos senadores que vienen del justicialismo, como Romero. Es decir, son todos guiños a ese sector peronista, 3, 4, 5 puntos que te pueden definir una elección. Como va a ser la próxima, que va a ser una elección polarizada, donde las terceras listas van a ser muy importantes, porque le sacan a uno u otro. Entonces, si vemos cómo se está desplegando el dispositivo peronista, ¿sí?, el dispositivo peronista está intentando distribuir roles. Está muy claro esto cómo se está dando, donde Guillermo Moreno busca acaparar este sector, ¿sí?, de un peronismo más clásico, más doctrinario, podemos decir más ortodoxo, con elementos del nacionalismo, que Villarroel es la que del lado de la Libertad Avanza se está intentando, ¿sí?, preservar o acaparar ese sector. Otro sector del dispositivo justicialista, y yo entiendo que lo está llevando adelante sectores más vinculados a Kicillof, con un giro más hacia el centro progresista, y otro sector que está más en el medio, intentando, bueno, ir generando esta articulación entre estas dos alas, y obviamente del otro lado, la Libertad Avanza hace lo suyo, porque está intentando pellizcar un sector del electorado del PRO. La pelea hoy es qué pasa con el PRO, si el PRO se subordina o no, o van en un frente o no. Es la típica negociación preelectoral. Están en esa discusión ellos. El sector de Villarreal intentando, ¿sí?, hacer un pie en el electorado del peronismo. Y bueno, según cómo se dé toda la conformación de la presentación de listas, que hace el radicalismo y demás, veremos qué sucede. Pero así lo veo por lo menos yo, en esta idea sistémica, ¿no? ¿Vamos bien? Digo, estuvo buena pregunta, por eso dije esto. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Ven acá Leonel Ortega, que no pudo estar, que es el licenciado Leonel Ortega, magíster. Lo que él es un especialista en la teoría de nuestro Laclau. Dice, bueno, menciona que este fragmento nos permite pensar el concepto de Laclau de significante vacío, que lo tomamos mucho en la cátedra, este abordaje, ¿sí? El concepto de libertad funciona porque es vacío, no está definido, es polisémico, podríamos decir. Lo que lo hace fuerte es su vacuidad, es el no definir nada, y este vaciamiento le permite articular una pluralidad de demandas insatisfechas. Si no estuviese vacío, es decir, si tuviera una definición concreta, no podría articular todas estas demandas. Consumo del videojuego, ingreso de importaciones sin restricciones, libertad para trabajar. Recuerden que estábamos en el 2021, plena cuarentena. Bueno, sí, bueno, en ese discurso del 2021 dice Milei, hace cerca de un mes, cuando cumplí mi compromiso con ustedes, que había arrancado en el festejo de mi cumpleaños y confirmamos hace un mes, allá en Plaza Holanda, yo les dije que no me meto acá para guiar corderos, me meto acá para despertar leones. ¿Sí? Un discurso fuertemente deíctico, es decir, que indica situaciones de tiempo y lugar. Hablo desde acá, en este momento. ¿Recuerdan esta idea del presentismo de la que hablaba Walter Casaro? ¿Sí?
organizado en torno a la instancia de la enunciación o toma de la palabra. Y a su vez, esto es algo que necesita hacer el enunciador, que no quiere discutir con los otros, porque los otros no saben. Entonces, como no saben, son burros, como él ha dicho, entonces no discute con el resto de los actores políticos. Él se cita a sí mismo. Cita a los padres fundadores de la patria y se cita así. Como yo dije hace un mes, ¿sí? Recuerden también que les pedí que rugieran fuerte, que hicieran escuchar el grito de la libertad, y vaya que lo lograron, porque la casta política está toda cagada, dice. Bueno, acá hay un tercero excluido, la casta, un objeto de discurso, utiliza un lenguaje de otro registro de desafío, la casta está con miedo, hay un contraste entre el uso formal del lenguaje, ¿sí? O el estilo del lenguaje doblegado, vaya que confirmamos con la idea de estar cagado, ¿sí? Eso permanentemente Milei lo hace, y ese cambio de registro verbal le permite articular la imagen de el hombre de ciencia económica, el economista, con la idea del hombre de agitación, que él lo ha logrado compatibilizar muy bien, con mucho talento. Es por ello que están tan asustados, porque le tienen tanto miedo a la libertad. Debe ser porque se benefician mucho del modelo actual. Solamente progresan ellos y nosotros vivimos cada vez peor, a pesar de que cada día trabajamos más, ¿sí? Ironía, se menciona al tercero excluido con la tercera persona del plural, ellos, en contraposición al nosotros inclusivo que plantea el enunciador, todos nosotros los que trabajamos. Continúa con el uso del lenguaje formal. Es por ello, por lo tanto. Por lo tanto, nosotros venimos aquí para revivir el legado de Juan Bautista Alberdi, que junto a Gorostiaga son los autores intelectuales de nuestra Constitución, aquellos que la pusieron en marcha con el puntapié de Urquiza, luego Mitre, Sarmiento Roca y toda la generación del 80, que en 35 años de ser un país de bárbaros nos convirtió en una primer potencia mundial. ¿Sí? Se utiliza la tercera persona del plural y adverbio de lugar. Aquí se traza una continuidad histórica con los líderes intelectuales, mencionados como intelectuales, a partir de utilizar dicho adjetivo, componiendo una construcción en la que el adjetivo al sustantivo autores, ¿sí? Autores intelectuales de nuestra Constitución. Engloba a los líderes en el sintagma generación del 80, es decir, él también se plantea como un intelectual que se está metiendo en la política. El licenciado magíster del Vigo no llegó a explayarlo, pero él tiene un resumen muy bien hecho de la estrategia peronista que describe Verón y Sigal en Perón o Muerte, donde Perón también planteaba esta cuestión de yo vengo de los cuarteles y por un servicio a la patria ingreso a la política. No vengo de la política, ingreso a la política como un soldado al servicio de la patria. Yo quisiera saber por qué la maldita casta política, chorra, parasitaria, inútil, la tiene tanto miedo a la idea de la libertad. Vienen amenazando con que la libertad no, con que la libertad no se puede. ¿Qué carajo están mirando? O sea, aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos. ¿Sí? Bueno, dice, acá la descripción es usar la primera persona del singular, construcción sustantiva, con un adjetivo antecediendo y otro en la terminación de la misma. ¿Sí? Adjetivación por adhesión de casta, asociación del sintagma o la palabra libertad con ideas, ironía, cambio de registro que produce la ruptura del orden estilístico, ¿sí? ¿Qué carajo están mirando? Y luego, utilización de la cuantificación, ¿sí? Otorgar datos, eso le da carnadura a la idea de que él es un intelectual, que describe la realidad y como sabe de economía, entiende que hay que hacer otra cosa. Y ahí entronca con la idea de lo moral, de que es inmoral seguir en este estado de cosas como venía la Argentina hasta el 2023. Pregunta retórica, ¿por qué le tiene tanto miedo a la libertad? Si en los modelos más libres hay 25% menos de pobres que en los formatos estándar y 50% menos de pobres en el formato extremo. ¿Por qué le temen a la libertad? ¿Sí? Bien. Y cita de autores, ¿sí? A partir de la enseñanza de nuestros gigantes de la libertad, como Menger, como Bauer, como Mises, como Hayek, como Rothbard, como Friedman, como Ayn Rand, como Nozick, que sintetizado brillantemente por Israel Kirchner,
no alcanza con que el sistema sea superior cuantitativamente, porque si fuera injusto, que de nada valdría todo esto, y por eso les queremos decir que el liberalismo no es solo más productivo, es el único sistema justo, ¿sí? Te tira la biblioteca por la cabeza, ¿sí? Y anda a leerlo para después refutarlo, ¿sí? Eso es la novedad que trae Milei. Bien, bueno, estos son algunos de los ejemplos que podemos tomar, ¿sí? Del discurso de Milei. Esto es un ejemplo de cómo ir elaborando, ¿sí? El análisis cursivo. Es párrafo a párrafo, se hace una lectura de conjunto, un análisis de situación o contexto y luego ir agarrando párrafo por párrafo y ver esa hipótesis que teníamos, cómo se va dando, y nunca estar cegados o cerrados a ver si aparecen cosas novedosas. Por ejemplo, como bien dijo la compañera, acá hay una interrelación con el discurso peronista. ¿Qué tiene que ver esto con el peronismo? ¿No? ¿Acaso no tendrá que ver con ir a pellizcarle un fragmento del voto al justicialismo que te define una elección? O te mete en la primera vuelta o te mete en el balotaje. ¿Sí? Como él logró. ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno. ¿Alguna pregunta? No sé si ahí estoy acá. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Quieren ver algo más? ¿Estamos? Hay muy poquita gente que se fue, así que creo que está entretenido esto. Hagan preguntas, ¿eh? Yo tengo una Sí. que me llama la atención lo minucioso del análisis en cuanto a ubicar cada uno de los elementos. Como acá hay un adverbio, acá hay una preposición, Sí. acá. O sea, me doy Sí. cuenta que hay discursos que son así de cuidadosamente elaborados. Pregunto, si siempre se tiene como en cuenta tener tanto criterio para analizar todos los discursos o es un poco más... o sea, No. nunca me detuve a escuchar tanta atención los de La Libertad Avanza, por ejemplo. Los escucho No. más como... No, Selena. Es un borrador que se arma y luego hay un proceso de generalización. Esto es en el análisis, no en la producción. Nosotros analizamos, ¿sí? Una vez producido el discurso. ¿Está? No sé qué pasó en la cabeza, no sé, esa etapa de quién se lo escribió, cómo surgió, capaz que sale así. Lo que nosotros hacemos es, como no tenemos una visión subjetivista del productor del discurso, por esta cuestión de que el sujeto en realidad es parte de una red interdiscursiva, nosotros lo que hacemos es, agarramos el discurso, lo leemos, lo analizamos, agarramos párrafo a párrafo, hacemos este trabajo que es más tedioso, y luego se hace una generalización. En la descripción de la estrategia discursiva que nosotros vemos, se toman algunos parrafitos como una idea de, che, acá esta estrategia que nosotros estamos mencionando en la descripción aparece acá, acá, por ejemplo. Como ejemplo se pone, pero no se pone todo el texto, todo el choclo. ¿Sí? Pero sí, es un trabajo medio tedioso que después vas despegándote en el proceso de inferencia y abstracción analítica. Sí, Claudio, dale. No, que me pareció Sí, muy interesante, porque hay un montón de elementos que por ahí se me pasan por alto y que si te detenés a buscar decís, ah, mira todo lo que está utilizando como recurso. Me llamó la atención porque nunca lo escuché como tan detenidamente. Para mí eran más modismos propios de quien habla o cosas que quieren mencionar conscientemente, pero no sé, nunca lo pensé como algo tan rebuscado. Y de repente puede ser que sí, pero me llamó la atención, me gustó. es que ahí justamente está la cuestión de la interdisciplina. Digo, no solo laburar desde análisis político, sino también desde análisis lingüístico, pero conforme se va haciendo este trabajo, van a ver que hay regularidades. Digo, analizar el discurso político tiene que ver mucho con analizar el pasado de ese discurso. Digo, justamente esta cuestión de que si Milei es un narcocapitalista, entonces probablemente sus fuentes sean desde, desde individualistas como Ayn Rand, la escuela austríaca, digo, es como que dentro del discurso actual
van a haber marcas que pueden identificar discursos anteriores, que no significa que Milei cite directamente todo el tiempo a la escuela austríaca, sino que también va a hacer su propia apropiación de ese discurso y va a generar un discurso nuevo con un resultado distinto. Lo mismo pasa con el peronismo. Digo, un poquito que, así como para cerrar un poco lo que comentaba Pedro, en Perón o Muerte, en realidad lo que se plantearon Eliseo Verón y Silvia Sigal fue, bueno, entonces, ¿por qué hubo violencia institucional? ¿Por qué hubo terrorismo de Estado? Y para poder responderse esa pregunta, durante la dictadura, durante el 76, tuvieron que analizar cómo se llegó desde una violencia previa, pero también desde un estadio discursivo. Empezaron a analizar los discursos de la juventud peronista, por un lado, y todo el conflicto con lo que era la burguesía sindical. Digamos, pero dentro de este análisis se les quedaba corto, incluso lo discursivo. Pues empezaron a ver que la génesis de esos discursos de los 70 estaban en los primeros discursos de Perón del 40, del 43. Entonces tuvieron que retrotraer todo el análisis a esos primeros discursos para encontrar que hubieron ciertas cosas que cambiaron y otras que se permanecieron a lo largo del tiempo. Que es un poco que lo que permaneció fue justamente el mecanismo discursivo. Digo, spoiler del libro. Pero viene por ese lado. Siempre es trabajar el discurso en relación, y al principio es un trabajo tediosísimo, esta cuestión de, bueno, ver deícticos, artículos, pero conforme se empieza a analizar el discurso en relación con otros, ahí empiezan las relaciones y decir, acá hay un patrón que se repite. O, qué casualidad que en este momento histórico, este nuevo discurso que dice ser heredero de un discurso anterior, no tomó determinado elemento. Y ahí es cuando uno se hace preguntas y empieza a elaborar una especie de conclusión para poder seguir trabajando por ese lado. Te digo, es siempre estar atento a un montón de cuestiones y pensar siempre en relación, todo en relación. Y más o menos por ese lado. No sé si hay alguna pregunta más, alguna duda, amenazas. Bueno, si nadie tiene alguna duda más, te cedo la palabra, Pedro. ¿Se escucha? Bueno, Sí. se llevan algún elemento, ¿sí? Se llevan algún elemento para pues, invitamos también, cuando pueden, a los primeros cuatrimestres a cursar como IP, pero somos todo este equipo que lo sostenemos. Todos los primeros cuatrimestres en la carrera de Ciencia Política. ¿Sí? Así que quienes tengan que cursar seminario optativo, está hecha la invitación a que lo cursen. ¿Sí? Van a poder desarrollar durante todo el cuatrimestre el análisis de la dimensión discursiva de un fenómeno político de interés. Que aparte, bueno. Me meto, yo porque la hice. No, también está bueno el horario, que son los sábados, y que también el modo de evaluación es bastante sencillo. O sea, está bien, digamos, es práctico, no sé si sencillo, pero no, porque hay materias que quizás en un seminario o en una lectiva son muy densas y te dan, no sé, 5 parciales, un trepe final, una exposición, me pasó en una, y es como, la idea de los seminarios y de las lectivas que sean más prácticas, más... Eso. Así que está bueno. Así que bueno, sí, también. Sí, es sábado a la mañana pensado para la gente que labura en la semana y bueno, por eso los sábados, un día elegido adrede en ese sentido, que le sea útil a la gente que trabaja durante la semana y se le es imposible. Seminario optativo de análisis de discurso político
cátedra IP Abagnina o OIP aparece. ¿Sí? HIP, de HIP como Hipólito, pero HIP nada más. ¿Sí? Está hecha la invitación y justamente la estancia de evaluación es la entrega de un anteproyecto de investigación de análisis de discurso político. ¿Sí? Y ustedes eligen, quienes cursan eligen, ¿no? El fenómeno que quieran analizar en su dimensión discursiva. Acá se suma el Pedro, profesor Ortega, Leonel Ortega, magíster Leonel Ortega. aparezco para presentarme nada más. Recién pude, lo estuve escuchando la última hora, pero en la calle. Recién pude, aunque sea me presento mi cara, ya que pusieron la cara de Angenot, me pongo la mía acá. Así que bueno, me quedo pendiente hablar un poquito. Leonel Ortega es el del equipo de cátedra, es fundamental el aporte que él nos da porque es el único profesional que viene de la ciencia política. ¿Sí? Es nuestro politólogo de la cátedra y es fundamental el aporte que hace. Así que bueno, es un diálogo, esta cátedra es un diálogo entre politólogo y gente de comunicación. Los ha habido en clase, este tipo de debate se ha dado bastante en clase. Y una cosa que me gustaría decir, sobre todo para la gente de ciencia política, es que como yo también vengo del mismo lugar, no sé entre los presentes cuántos y cuántas politólogas hay, o estudiantes. Pero todo lo que vemos acá en la materia relativo al análisis de discurso, como diferenciado del análisis político, cuando a mí me tocó cursarlo también me resultó muy novedoso. Un tipo de análisis totalmente diferente. Y lo que tiene interesante, entre muchas cosas, es que es una materia al final de la carrera. Y cuando uno desde este seminario, o sea, de este tipo de análisis discursivo, revisa toda la carrera, las materias que cursó, los temas que vio, una de las primeras cosas que se descubre cómo todo está atravesado por la discursividad. Entonces, es una materia que viene a completar algo que no tenemos en la carrera y que viene a agregar un tipo de análisis en el cual nunca nos habíamos posado. Entonces, como dijo Pedro antes, quienes quieran cursar el año que viene sería genial, porque el aporte para la ciencia política como politólogos o politólogas que van a hacer es fundamental. Es un tipo de análisis que no se ve en ninguna materia obligatoria y además se descubre cómo atraviesa todo. Entonces, bueno, lamentablemente no hubo tiempo de meter a la Chloe acá, que saben que hablo de eso y bueno. Pero bueno, por lo menos llegué a esta hora para presentarme, por lo menos. No, está muy bien. Hicimos mención mencionamos a la CLO, pero obviamente eso lo dejamos para vos, que soy el especialista, ¿no? Bueno, hecha la invitación y a disposición del equipo organizador de MAPA, ¿sí? Ahí Nilda pregunta algo, ¿cuándo sería el próximo taller o nuevo taller? Yo todavía no tengo aquí el cronograma, pero bueno, nosotros quedamos a disposición del equipo organizador de MAPA para cuando tengamos que hacer otra capacitación, estamos a disposición total. Gracias, Pedro, y bueno, gracias a todo el equipo de cátedra, estuvo muy bueno. Ahí comparto con los chicos que decían que está bueno mostrarlo en discursos actuales, todo lo que es el análisis de los escenarios y el discurso. Todavía no hay fecha, hay un taller que se reprogramó de los 6, así que ese tiene que tener fecha nueva, todavía no la pudimos coordinar con el graduado que lo va a dar. Y después los segundos encuentros de los talleres que ya tuvimos van a tener un cronograma, pero más iniciado el cuatrimestre quizás. Pero se lo vamos a estar pasando, así que no se preocupen, por mail y por WhatsApp. Lo vamos a estar comunicando. Yo ya de los que no les llegaron los anteriores mails, ya me los anoté, así les va a llegar toda la información.
Así que bueno, muchas gracias por participar y bueno, también a los que recién se suman, bienvenidos al modelo de asesoría política, va a estar muy bueno para cuando lo empecemos a llevar a la práctica también. Gracias, adiós. Gracias Pedro, gracias chicos. Adiós. Chao, nos vemos.